Mi nuera me despidió del trabajo y me echó de casa. Disfruta comiendo con los perros callejeros, me escribió. A los 65 años, comencé a conducir Uber para sobrevivir. Una noche, un pasajero me observó con atención y dijo: ¿Usted es la hija de Gastón Pérez? Su padre y yo fundamos una empresa en 1987. Él tenía el 50%. Cuando murió, las acciones pasaron a usted. Me mostró el valor actual, $700 millones. Cuando la arribista se enteró, quedó completamente paralizada. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Paula y tengo 65 años. Nunca imaginé que después de 2 décadas trabajando en la empresa familiar, mi propia nuera me echaría a la calle como si fuera basura. Pero Miranda siempre tuvo esa mirada fría, esa sonrisa calculada que me ponía los nervios de punta. Esa mañana de martes llegué temprano a la oficina, como siempre. Había sido contadora de la empresa durante 20 años, desde que mi hijo Carlos se casó con Miranda, y ella poco a poco fue tomando control de todo. Al principio pensé que sería bueno tener sangre joven en el negocio, pero Miranda tenía otros planes. «Paula, necesito hablar contigo», me dijo Miranda desde la puerta de su oficina. Su voz tenía ese tono que ya conocía, el mismo que usaba cuando iba a humillar a alguien. Me levanté de mi escritorio, sintiendo un nudo en el estómago. Entré a su oficina y ella cerró la puerta detrás de mí. No me ofreció sentarme. Miranda se dirigió a su escritorio y tomó una carpeta gruesa, sosteniéndola como si fuera una sentencia de muerte. «He estado revisando los números», comenzó, sin siquiera mirarme a los ojos. «Y he llegado a la conclusión de que tu posición aquí ya no es necesaria». Las palabras me golpearon como un puño en el pecho. «¿Qué quieres decir con que ya no es necesaria?» Miranda finalmente me miró y en sus ojos vi algo que me heló la sangre: satisfacción. «Quiero decir que estás despedida, Paula. Efectivo inmediatamente». «Pero Miranda, he trabajado aquí durante 20 años. Conozco todos los sistemas, todas las cuentas». «Exactamente», me interrumpió. 20 años haciendo lo mismo. No has crecido, no has innovado. Eres una reliquia del pasado que ya no encaja en nuestra visión empresarial». Sentí cómo mis piernas comenzaron a temblar. «Miranda, por favor, necesito este trabajo. No tengo otros ingresos, no tengo». «Eso no es mi problema», me cortó con una sonrisa cruel. «Deberías haber pensado en eso cuando decidiste acomodarte en esta posición durante tanto tiempo sin aportar nada nuevo». «¿Acomodarme?». La indignación me llenó la garganta. «He dado mi vida a esta empresa, he trabajado fines de semana, y ahora esa vida se acabó aquí», dijo Miranda, levantándose de su silla. «Tienes 1 hora para recoger tus cosas personales y entregar todas las llaves y tarjetas de acceso». No podía creer lo que estaba pasando. «Miranda, soy la abuela de tus hijos. Soy familia». Su risa fue como hielo cayendo sobre cristal. «Familia se gana, Paula, y tú hace mucho tiempo que dejaste de ganártela». Salí de esa oficina con las piernas temblando y el corazón destrozado. Los otros empleados me miraban con una mezcla de pena y alivio de que no fueran ellos. Recogí mis pocas pertenencias personales. Una foto de mis nietos, una planta que había cuidado durante años, algunos libros de contabilidad que había comprado con mi propio dinero. Mientras empacaba, escuché la voz de Miranda hablando por teléfono en su oficina. «Sí, ya está hecho. La vieja se va hoy mismo». No va a ser un problema. ¿Quién va a creerle? Esa tarde llegué a la casa donde había vivido durante los últimos 10 años, desde que Carlos me pidió que me mudara con ellos para ayudar con los niños. Pero cuando intenté abrir la puerta, la llave no funcionaba. Toqué el timbre y Miranda abrió la puerta, pero no me dejó entrar. «¿Qué haces aquí, Paula?» «Vivo aquí», le respondí, confundida. «Esta es mi casa». «Era tu casa», me corrigió. «Pero las circunstancias han cambiado. Ya no puedes quedarte aquí». «¿De qué hablas? ¿Dónde voy a vivir?» Miranda se encogió de hombros. «Eso ya no es mi responsabilidad. Tal vez puedas encontrar un asilo o un refugio. O mejor aún», añadió con una sonrisa venenosa,
Puedes disputar la comida con los perros callejeros. Parece que es lo único para lo que sirves ahora. Miranda, por favor, no puedes hacer esto. Soy la abuela de tus hijos. Mis hijos estarán mejor sin tu influencia negativa, me dijo. Siempre quejándote, siempre hablando del pasado. Es hora de que avances, Paula. O mejor dicho, es hora de que desaparezcas. Cerró la puerta en mi cara, y yo me quedé ahí parada en el porche, con una maleta pequeña que había logrado empacar rápidamente mientras ella no miraba. El sol se estaba poniendo y yo no tenía a dónde ir. Intenté llamar a Carlos, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Intenté llamar a mis otros hijos, pero ninguno respondía. Era como si de repente hubiera dejado de existir para mi propia familia. Esa noche dormí en mi auto, estacionada en el parking de un supermercado. No podía dejar de pensar en las palabras de Miranda. Disputar la comida con los perros callejeros. ¿Realmente eso era todo lo que valía después de 65 años de vida? Al día siguiente desperté con el cuerpo adolorido y el alma más adolorida aún. Sabía que tenía que encontrar una forma de sobrevivir, pero no tenía idea de cómo una mujer de mi edad iba a conseguir trabajo en un mundo que parecía haberse olvidado de que existía. Miranda había ganado esta batalla, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse completamente. Aunque en ese momento no lo sabía, mi vida estaba a punto de dar un giro que ninguna de las dos podría haber imaginado. Los primeros días fueron los más duros de mi vida. Después de dormir 3 noches en mi auto, conseguí una habitación en un motel barato en las afueras de la ciudad. El lugar olía a humedad y desinfectante, y las paredes eran tan delgadas que podía escuchar cada conversación, cada televisor, cada pelea de los otros huéspedes. Tenía que encontrar trabajo urgentemente. Mis ahorros apenas alcanzaban para pagar el motel por una semana más. Recorrí la ciudad llenando solicitudes de empleo, pero cada entrevista terminaba de la misma manera. Le daremos una llamada, sabiendo perfectamente que esa llamada nunca llegaría. Señora, realmente buscamos a alguien con más energía para este puesto, me dijo la gerente de una tienda de ropa, una mujer que probablemente tenía la mitad de mi edad. Usted entiende, ¿verdad? Entendía perfectamente. Entendía que ser una mujer de 65 años me convertía automáticamente en invisible, en indeseable, en un estorbo para la sociedad. Fue entonces cuando vi el anuncio en Internet. ¿Necesitas ingresos flexibles? Maneja para Uber. Regístrate hoy. Al principio, la idea me pareció ridícula. Yo, manejando desconocidos por la ciudad. Pero mis opciones se estaban agotando rápidamente. El proceso de registro fue humillante. Tuve que tomar fotos, enviar documentos, pasar una verificación de antecedentes. Me sentía como si estuviera mendigando una oportunidad de trabajar, pero necesitaba dinero desesperadamente. Mi primer día manejando Uber fue un desastre. No sabía cómo usar bien la aplicación. Me perdí 2 veces, y un pasajero se quejó porque tardé mucho en encontrar su ubicación. La calificación que me dieron fue de 3 estrellas de 5. Señora, ¿puede apurarse un poco?, me gritó un joven ejecutivo mientras subía al auto. Tengo una reunión muy importante y ya voy tarde. Disculpe, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, le respondí, tratando de mantener la calma mientras navegaba por el tráfico. Tal vez debería considerar jubilarse en lugar de manejar, murmuró, sin molestarse en ocultar su desprecio. Cada palabra era como una puñalada. Jubilarse, como si fuera tan fácil, como si tuviera una pensión esperándome, una familia que me cuidara, un hogar al cual regresar. Las noches eran las peores. Regresaba al motel después de manejar durante 12 horas, con apenas suficiente dinero para pagar la habitación y comprar un sándwich barato para cenar. Me sentaba en esa cama dura y me preguntaba qué había hecho mal en mi vida para merecer esto. Una noche, mientras comía un sándwich de jamón y queso frente al televisor del motel, llamé a mi hijo Carlos. Para mi sorpresa, contestó: «Mamá». Su voz sonaba incómoda, distante. «¿Cómo estás?» «Carlos, necesito hablar contigo. Lo que Miranda hizo». «Mamá, por favor», me interrumpió. Miranda me explicó todo. Ella tomó una decisión de negocios.
No puedo interferir en eso. ¿Una decisión de negocios? No podía creer lo que estaba escuchando. Carlos, soy tu madre. Me echó de la casa, me dejó sin nada. Mamá, tú tienes que entender la posición de Miranda. Ella está tratando de modernizar la empresa, de llevarla al siguiente nivel. A veces, eso requiere tomar decisiones difíciles. ¿Decisiones difíciles? Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Carlos, estoy viviendo en un motel. Estoy manejando Uber para sobrevivir. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego escuché la voz de Miranda de fondo. Carlos, ¿con quién estás hablando? Tengo que colgar, mamá, me dijo rápidamente. Hablaremos después. La línea se cortó y yo me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo como si mi propio hijo me hubiera dado la espalda. Miranda no solo me había quitado mi trabajo y mi hogar, también había logrado alejar a mi familia de mí. Los días se convirtieron en semanas. Manejaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, 7 días a la semana. Mis manos se volvieron ásperas del volante. Mi espalda dolía constantemente, y mis ojos se cansaban de mirar el tráfico todo el día. Los pasajeros me trataban como si fuera parte del auto, como si no tuviera sentimientos ni historia propia. Algunos eran educados, pero muchos otros me ignoraban completamente o me hablaban como si fuera estúpida. ¿Puede poner la música más fuerte?, me gritó una chica universitaria mientras hablaba por teléfono. No puedo escuchar mi llamada con el radio tan bajo. Señora, ¿sabe dónde va?, me preguntó otro pasajero con impaciencia. Porque parece que está perdida. No estaba perdida, solo estaba cansada. Tan increíblemente cansada de vivir una vida que ya no reconocía como mía. Una noche, después de un día particularmente difícil, me senté en el estacionamiento de un McDonald's y lloré. Lloré por la mujer que había sido, por la vida que había perdido, por la familia que me había abandonado. Me sentía completamente sola en el mundo. Mientras lloraba, mi teléfono sonó con una nueva solicitud de viaje. Era tarde, casi las 11 de la noche, pero necesitaba el dinero. Sequé mis lágrimas, revisé mi maquillaje en el espejo retrovisor y me dirigí a recoger a mi siguiente pasajero. No tenía idea de que ese viaje cambiaría todo. No tenía idea de que la persona que estaba a punto de recoger tenía información que transformaría completamente mi comprensión de quién era yo realmente y de lo que me pertenecía por derecho. Era casi medianoche cuando recibí la solicitud de viaje. El pasajero me esperaba en un hotel elegante del centro de la ciudad, uno de esos lugares donde nunca había puesto un pie antes de convertirme en conductora de Uber. Me estacioné frente a la entrada principal y esperé, observando cómo el portero ayudaba a huéspedes bien vestidos a salir de taxis caros. Un hombre mayor salió del hotel caminando despacio, apoyándose ligeramente en un bastón. Tenía el cabello completamente blanco, usaba un traje impecable a pesar de la hora, y llevaba un maletín de cuero que parecía muy costoso. Se acercó a mi auto y tocó la ventana. ¿Es usted mi conductor de Uber?, me preguntó con una sonrisa amable. Sí, señor. ¿Es usted Eduardo Sandoval? Efectivamente, respondió mientras abría la puerta trasera. Muchas gracias por venir tan tarde. Sé que no es la hora más conveniente. Algo en su tono de voz me tranquilizó inmediatamente. No era como los otros pasajeros que había recogido. Había una cortesía genuina en sus palabras, un respeto que no había experimentado en semanas. No se preocupe, señor. Es mi trabajo, le respondí mientras introducía la dirección en el GPS. Era una zona residencial exclusiva, a unos 20 minutos de distancia. Durante los primeros minutos del viaje, Eduardo permaneció en silencio, mirando por la ventana. Yo estaba acostumbrada a pasajeros silenciosos, así que no me molestó. Pero luego comenzó a hablar. Disculpe mi curiosidad, me dijo, ¿pero has sido conductora durante mucho tiempo? No realmente, le respondí. Comencé hace pocas semanas. Ya veo. Y antes de esto, ¿a qué se dedicaba? Normalmente no me gustaba hablar de mi vida personal con los pasajeros, pero algo en la manera en que Eduardo preguntaba me hizo sentir cómoda. Era contadora, le dije. Trabajé en una empresa familiar durante 20 años. «Contadora», repitió pensativo.
Es una profesión muy respetable. ¿Puedo preguntar por qué cambió? Me quedé callada por un momento, decidiendo qué tanto compartir. Digamos que las circunstancias familiares cambiaron, finalmente respondí. Eduardo asintió comprensivamente. Las familias pueden ser complicadas, murmuró, especialmente cuando hay dinero de por medio. Siguió un silencio cómodo hasta que llegamos a un semáforo en rojo. Eduardo se inclinó hacia adelante ligeramente. Perdone, pero tengo que preguntarle algo. ¿Su nombre es Paula? Me volteé sorprendida. Sí, ¿cómo lo sabe? Paula Pérez, continuó, y yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo sabe mi apellido completo? Le pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y alarma. Eduardo se quedó callado por un momento largo. ¿Su padre se llamaba Gastón Pérez? El mundo se detuvo a mi alrededor. Nadie había mencionado el nombre de mi padre en años. Sí, susurré, pero él murió cuando yo tenía 20 años. ¿Cómo lo conocía? Paula, dijo Eduardo con una voz que temblaba ligeramente. Gastón y yo fuimos socios. Fundamos una empresa juntos en 1987. No podía procesar lo que estaba escuchando. El semáforo cambió a verde, pero me quedé paralizada. Los autos detrás de mí comenzaron a tocar la bocina. «Señorita, el semáforo», me dijo Eduardo gentilmente. Arranqué el auto, pero mis manos temblaban en el volante. No entiendo. Mi padre nunca me habló de ningún socio. Él trabajaba en una fábrica. Sí, trabajaba en una fábrica durante el día, confirmó Eduardo. Pero por las noches, los fines de semana, trabajábamos en nuestra empresa. Era un visionario, Paula. Tenía ideas increíbles sobre tecnología, sobre computadoras, sobre el futuro. Pero nosotros éramos pobres, protesté. Vivíamos en un apartamento pequeño. Si él tenía una empresa. La empresa no generaba ganancias al principio, me explicó Eduardo. Invertíamos todo lo que ganábamos de vuelta en el negocio. Gastón era muy cuidadoso de no meter a la familia en riesgos financieros. Quería esperar hasta que estuviéramos seguros de que funcionaría antes de decirle a ustedes. Me dirigí hacia la orilla de la carretera y me estacioné. No podía seguir manejando. Mis manos temblaban demasiado y mi mente estaba dando vueltas. «Señor Sandoval», le dije, volteándome para mirarlo directamente, «¿qué está tratando de decirme?» Eduardo me miró con una expresión muy seria. «Paula, cuando Gastón murió tan repentinamente, él era dueño del 50% de nuestra empresa. Según nuestros acuerdos legales y según la ley, esas acciones pasaron automáticamente a su heredera legal». «¿Su heredera legal?» «Usted, Paula. Usted es la dueña del 50% de Tech Vision Solutions». El nombre no me sonaba familiar. Nunca he oído hablar de esa empresa. Eduardo sonrió tristemente. Probablemente la conoce por su nombre actual. Después de que Gastón murió, tuvimos que cambiar el nombre varias veces mientras crecíamos. Ahora se llama Synergy Technologies. Mi corazón se detuvo. Synergy Technologies era una de las empresas de software más grandes del estado. Había visto sus anuncios en televisión, sus edificios por toda la ciudad. Era una corporación multimillonaria. «Eso es imposible», susurré. «Si fuera dueña de algo así, lo sabría». «Paula», dijo Eduardo muy gentilmente, ¿alguna vez recibió correspondencia de abogados después de la muerte de su padre? ¿Alguna vez alguien trató de contactarla sobre herencias o propiedades? Traté de recordar. Yo tenía solo 20 años cuando mi padre murió. Estaba devastada, perdida. Mi madre se había hecho cargo de todo. Mi madre manejó todos los asuntos legales, le dije. Ella me dijo que no había nada, que papá no tenía propiedades ni ahorros. La expresión de Eduardo se oscureció. Durante años traté de encontrarla, Paula. Envié cartas, contraté investigadores privados, incluso publiqué anuncios en periódicos, pero parecía como si hubiera desaparecido del mundo. Eso es porque me casé, realicé de repente. Cambié mi apellido, me mudé a otra ciudad. Exactamente. Y para cuando logré rastrearla nuevamente, ya había pasado tanto tiempo que pensé que tal vez no querría saber nada del pasado. Nos quedamos sentados en silencio por varios minutos. Yo trataba de procesar toda esta información,
pero era demasiado abrumadora. «Señor Sandoval», finalmente logré decir. «¿Está diciéndome que soy millonaria?» Eduardo asintió lentamente. «Paula, basándome en las evaluaciones más recientes, su 50% de Synergy Technologies vale aproximadamente $700 millones. El mundo se volvió borroso a mi alrededor. $700 millones. Era una cantidad tan grande que no podía siquiera conceptualizarla. Mientras yo había estado durmiendo en moteles y manejando Uber para sobrevivir, era dueña de una fortuna que podría comprar ciudades enteras. «Esto tiene que ser un error», murmuré. «Tiene que haber alguna confusión». Eduardo abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Paula, he estado guardando estos documentos durante décadas, esperando el día en que pudiera encontrarla. Aquí están los papeles originales de la sociedad, los certificados de acciones, los testamentos, todo». Me pasó la carpeta con manos temblorosas. La abrí y vi documentos legales con la firma de mi padre, contratos con fechas de los años 80, papeles que confirmaban todo lo que Eduardo me había dicho. «¿Por qué?», le pregunté, con lágrimas empezando a formar en mis ojos. «¿Por qué me está diciendo esto ahora? ¿Por qué después de tantos años?» «Porque», dijo Eduardo con una sonrisa triste, «esta noche, cuando vi su nombre en la aplicación de Uber, cuando la vi a usted manejando este auto tan tarde, supe que algo había salido terriblemente mal. La hija de Gastón Pérez no debería estar luchando para sobrevivir. No cuando le pertenece la mitad de un imperio que su padre ayudó a construir». En ese momento, todo cambió. La humillación, la pobreza, la desesperación de las últimas semanas se transformaron en algo diferente. No era solo indignación por lo que Miranda me había hecho. Era la comprensión de que había sido robada, no solo de un trabajo o de una casa, sino de toda una vida que me pertenecía por derecho. Al día siguiente me levanté en esa habitación de motel sintiendo como si hubiera vivido un sueño extraño. Los documentos que Eduardo me había dado estaban esparcidos sobre la pequeña mesa, y por un momento me pregunté si toda esa conversación había sido producto de mi desesperación. Pero ahí estaban los papeles, reales y tangibles, con la firma de mi padre en cada uno de ellos. Eduardo me había dado su tarjeta de presentación y me había pedido que lo llamara tan pronto como estuviera lista para hablar con los abogados. «Paula», me había dicho antes de despedirse, «sé que esto es abrumador, pero necesita entender que no está sola en esto. He estado esperando este momento durante más de 40 años». A las 9 de la mañana marqué su número. Contestó al primer timbre. «Paula, me alegra que haya llamado. ¿Pudo dormir algo?» «Muy poco», le respondí honestamente. «Señor Sandoval, necesito estar completamente segura de que esto es real antes de permitir que mis esperanzas se levanten demasiado. Por supuesto, ya arreglé una cita con el bufete de abogados que ha manejado los asuntos de Synergy Technologies desde el principio. ¿Puede reunirse conmigo allí a las 2 de la tarde? 2 horas después me encontré parada frente a un rascacielos elegante en el distrito financiero. El bufete de abogados ocupaba 3 pisos completos del edificio. Cuando le dije a la recepcionista que tenía una cita con Eduardo Sandoval, me miró de una manera extraña, como si estuviera evaluando si realmente pertenecía a ese lugar. Eduardo me estaba esperando en el área de recepción del piso 32. Se levantó cuando me vio y me saludó con la misma gentileza de la noche anterior. «Paula, quiero que conozca a Margaret Williams», me dijo, presentándome a una mujer elegante de unos 50 años. «Ella ha sido la abogada principal de Synergy Technologies durante los últimos 15 años». Margaret me extendió la mano con una sonrisa profesional. «Señora Pérez, es un honor conocerla finalmente. Su padre era una leyenda en esta empresa, aunque usted probablemente no lo sepa». Me condujo a una sala de conferencias donde había otros 3 abogados esperando, junto con montañas de documentos organizados meticulosamente sobre la mesa. «Antes de comenzar», me dijo Margaret, «quiero asegurarle que todo lo que Eduardo le dijo anoche es completamente cierto. Hemos estado buscándola durante décadas». Uno de los otros abogados, un hombre mayor llamado Robert Chen, abrió una carpeta gruesa.
Señora Pérez, permítame explicarle la situación legal desde el principio. En 1987, su padre Gastón Pérez y Eduardo Sandoval fundaron TechVision Solutions como socios 50-50. Los documentos de incorporación están aquí. Me mostró los papeles originales. Vi la firma de mi padre, tan familiar que me dolió el corazón. El acuerdo de sociedad establecía claramente que en caso de muerte de uno de los socios, sus acciones pasarían automáticamente a sus herederos legales. No había opción de venta forzada. No había cláusulas de disolución. ¿Y mi madre nunca fue contactada sobre esto?, pregunté. Margaret intercambió una mirada con Eduardo. Ahí es donde la situación se vuelve complicada, me dijo. Sí intentamos contactar a su madre múltiples veces. Enviamos cartas certificadas, hicimos llamadas telefónicas, incluso enviamos representantes a su casa. ¿Y qué pasó? Su madre nos informó que usted había rechazado cualquier participación en los asuntos de su padre. Continuó Robert. Nos dijo que usted específicamente había declarado que no quería saber nada sobre ningún negocio en el que él hubiera estado involucrado. Mi corazón se hundió. Eso nunca pasó. Nunca dije tal cosa. Lo sospechábamos, admitió Eduardo tristemente. Conocía a Gastón muy bien, y él siempre hablaba de lo orgulloso que estaba de usted. Siempre decía que algún día usted sería parte de la empresa. No tenía sentido que usted rechazara su legado. Margaret abrió otra carpeta. Hay algo más que necesita saber, Paula. Durante todos estos años, hemos estado depositando sus dividendos en una cuenta fiduciaria especial. Según la ley, no podíamos distribuir esos fondos sin su consentimiento directo, pero tampoco podíamos dejar que se perdieran. ¿Dividendos? Su 50% de participación en la empresa ha estado generando dividendos todos estos años, me explicó Robert. La empresa ha sido muy exitosa, especialmente en los últimos 15 años, cuando nos expandimos al mercado de software empresarial. Margaret deslizó un documento hacia mí. Esta es la declaración de la cuenta fiduciaria establecida a su nombre. Los fondos acumulados, incluidos los intereses compuestos, suman actualmente $42.800.000. Las palabras se volvieron borrosas frente a mis ojos. $42.800.000, solo en dividendos acumulados. Y eso, continuó Margaret, es además del valor actual de sus acciones en la empresa, que como Eduardo le mencionó anoche, se evalúan en aproximadamente $700 millones. Me recosté en mi silla, sintiendo como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. No puedo procesar estas cifras, murmuré. Eduardo se inclinó hacia adelante. Paula, hay algo más que necesitas saber. Ayer por la noche, después de nuestra conversación, hice algunas investigaciones sobre su situación actual. ¿Qué tipo de investigaciones? Contraté a un investigador privado para averiguar qué había pasado en su vida reciente. Lo que descubrimos es perturbador. Margaret abrió otra carpeta. Señora Pérez, ¿es cierto que su nuera Miranda la despidió de la empresa familiar hace pocas semanas? Sí, respondí, sintiendo la humillación fresca otra vez. Y es cierto que esa misma empresa fue fundada con un préstamo inicial de $500.000 que su padre le prestó a su hijo Carlos hace 20 años. Me quedé paralizada. ¿Cómo saben eso? Robert me mostró más documentos. Porque Gastón documentó ese préstamo a través de nuestro bufete. El dinero vino directamente de las ganancias de su participación en TechVision Solutions. Eso significa, continuó Margaret, que la empresa de la cual Miranda la despidió fue construida con dinero que legalmente le pertenecía a usted. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Miranda me había echado de una empresa que había sido fundada con mi propio dinero. «Hay más», dijo Eduardo con una expresión sombría. Descubrimos que Miranda ha estado investigando su historia familiar desde antes de casarse con su hijo. Específicamente, ha estado tratando de averiguar si existía alguna herencia familiar no reclamada. ¿Qué está diciendo? Margaret me mostró una serie de documentos impresos. Estos son registros de búsquedas públicas realizadas por Miranda Delgado en los últimos 5 años.
Ha estado buscando información sobre Gastón Pérez, sobre TechVision Solutions, sobre cualquier conexión entre su familia y propiedades no reclamadas. Mi sangre se enfrió. ¿Ella sabía? No sabía los detalles específicos, admitió Robert, pero definitivamente sabía que había algo. Los registros muestran que contactó a varios bufetes de abogados preguntando sobre herencias no reclamadas relacionadas con su apellido de soltera. Por eso la trató tan mal, murmuré, entendiendo finalmente. No era solo crueldad. Estaba tratando de alejarme de la familia para que nunca descubriera la verdad. Exactamente, confirmó Eduardo. Si usted hubiera permanecido cercana a la familia, eventualmente alguien podría haber mencionado algo sobre el pasado empresarial de su padre. Al aislarla completamente, se aseguró de que nunca hiciera las preguntas correctas. Margaret cerró las carpetas y me miró directamente. Paula, la pregunta ahora es, ¿qué quiere hacer con esta información? Por primera vez en semanas, sonreí. No era una sonrisa amarga o triste. Era una sonrisa de alguien que finalmente entendía que tenía poder. Quiero reclamar lo que es mío, le dije con una voz que no reconocía como propia. Era más fuerte, más segura. Quiero reclamar todo lo que es mío. Eduardo sonrió también. Entonces, señora Pérez, oficialmente le doy la bienvenida como copropietaria de Synergy Technologies. Es hora de que Miranda descubra que la mujer a quien echó a la calle como basura es en realidad una de las mujeres más ricas del estado. En ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre. Pero más importante aún, supe que Miranda había cometido el error más grande de su vida al subestimar a la mujer que había tratado de destruir. Decidí que Miranda se enteraría de la verdad de la manera más impactante posible. No iba a llamarla por teléfono ni enviarle una carta. Iba a presentarme en persona, pero esta vez no como la mujer desesperada que había sido echada a la calle, sino como lo que realmente era, una de las mujeres más poderosas del estado. Margaret y Eduardo me ayudaron a planear cada detalle. Primero, transferimos oficialmente el control de mis acciones a mi nombre, un proceso que requirió 3 días de papeleo intenso. Luego, Eduardo organizó una reunión del consejo directivo de Synergy Technologies para el viernes por la mañana, donde sería presentada oficialmente como copropietaria. Paula, me dijo Eduardo mientras revisábamos los documentos finales. Una vez que hagamos esto público, su vida cambiará para siempre. Los medios de comunicación van a querer entrevistarla. La gente va a tratarla diferente. ¿Está segura de que está lista? He estado lista durante 45 años, le respondí. Solo que no lo sabía. El jueves por la noche me mudé del motel a una suite del hotel más elegante de la ciudad. Por primera vez en semanas dormí en una cama cómoda, comí una cena decente y me compré ropa apropiada para mi nueva posición. Cuando me miré en el espejo esa mañana, ya no vi a la mujer derrotada que había estado manejando Uber. Vi a alguien que tenía poder, que tenía opciones, que tenía futuro. La reunión del consejo directivo fue surreal. Me senté en una mesa de caoba pulida, rodeada de ejecutivos que manejaban presupuestos de millones de dólares, mientras Eduardo anunciaba mi identidad real. Algunos de los miembros del consejo habían conocido a mi padre décadas atrás y recordaban historias sobre él que yo nunca había escuchado. Gastón era un visionario, me dijo James Morrison, el vicepresidente de tecnología. Sus ideas sobre software empresarial estaban 20 años adelantadas a su tiempo. Esta empresa existe por su brillantez. Después de la reunión, Margaret me entregó las llaves de mi nueva oficina en el edificio corporativo de Synergy Technologies. Era un espacio enorme en el piso 35, con vistas panorámicas de la ciudad. Desde esa ventana podía ver el motel donde había estado viviendo apenas una semana atrás. Pero antes de acomodarme en mi nueva vida, tenía asuntos pendientes que resolver. El viernes por la tarde me dirigí a la empresa de Carlos y Miranda. Era un edificio modesto en el distrito comercial, nada comparado con las instalaciones de Synergy Technologies. Me estacioné frente a la entrada y me quedé sentada por un momento, preparándome mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Cuando entré, la recepcionista me reconoció inmediatamente. «Señora Paula»,
me dijo con sorpresa evidente. No sabía qué. ¿Tiene una cita? No necesito cita, le respondí con calma. Dígale a Miranda que Paula Pérez está aquí para verla. La chica se veía nerviosa, probablemente recordando el día en que me habían echado. Marcó el número de la oficina de Miranda y susurró algo en el teléfono. Después de un momento, colgó y me miró con expresión confundida. Dice que está ocupada y que no puede recibirla. Dígale, respondí con una sonrisa, que la copropietaria de Synergy Technologies insiste en hablar con ella. Ahora. La recepcionista parpadeó, claramente confundida por mi referencia a Synergy Technologies, pero volvió a llamar. Esta vez la conversación fue más larga, y pude escuchar la voz de Miranda del otro lado, aunque no pude entender las palabras. Finalmente, la chica colgó. Dice que puede pasar, me informó, pero su voz tenía un tono extraño, como si no entendiera completamente lo que había transmitido. Caminé hacia la oficina de Miranda con pasos firmes y seguros. Cuando abrí la puerta, la encontré sentada detrás de su escritorio, pero algo en su postura había cambiado. No tenía la confianza arrogante que había mostrado la última vez que nos vimos. Paula, me dijo, tratando de sonar casual, pero sin poder ocultar la tensión en su voz. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y qué es esa tontería sobre Synergy Technologies? Me senté en la silla frente a su escritorio sin esperar invitación. No es una tontería, Miranda. Es la realidad que has estado tratando de ocultar durante años. Su rostro se puso pálido, pero trató de mantener su compostura. No sé de qué hablas. Saqué una carpeta de mi bolso y la puse sobre su escritorio. Estos son los registros de todas las búsquedas que has hecho sobre mi familia durante los últimos 5 años. Búsquedas sobre Gastón Pérez, sobre herencias no reclamadas, sobre empresas fundadas en los años 80. Miranda miró la carpeta, pero no la abrió. Eso no prueba nada. No, concordé. Pero esto sí. Saqué otro conjunto de documentos. Estos son los papeles que prueban que soy copropietaria del 50% de Synergy Technologies, la empresa que mi padre fundó con Eduardo Sandoval en 1987. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en los ojos de Miranda. «Eso es imposible», susurró. «¿Es imposible? ¿O es exactamente lo que esperabas encontrar cuando empezaste a investigar mi familia?» Me incliné hacia adelante. «Dime, Miranda, ¿cuándo supiste exactamente que había dinero involucrado?» Ella no respondió, pero tampoco negó mis acusaciones. «Permíteme explicarte algo», continué. El préstamo de $500,000 que mi padre le dio a Carlos para fundar esta empresa provenía de las ganancias de Synergy Technologies, dinero que legalmente me pertenecía. Eso no puede ser cierto», tartamudeó Miranda. «Oh, pero sí lo es, lo que significa que me despediste de una empresa que fue construida con mi propio dinero». Me recosté en la silla, disfrutando el momento. La ironía es deliciosa, ¿no crees? Miranda se levantó abruptamente de su silla, su compostura completamente perdida. «Esto es ridículo. No puedes simplemente aparecer aquí y reclamar». «¿Reclamar que es mío?», la interrumpí. «Porque eso es exactamente lo que estoy haciendo». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y Carlos entró. Se veía confundido y ligeramente molesto. «Miranda, ¿qué está pasando? Tu secretaria dice que hay algún problema con...» Se detuvo cuando me vio. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Me levanté y lo miré directamente a los ojos. «Hola, Carlos. Vine a contarte algo sobre tu abuelo que aparentemente tu esposa nunca te mencionó». «¿Qué quieres decir?» Le expliqué toda la situación, la sociedad de mi padre con Eduardo, la empresa que se había convertido en Synergy Technologies, la herencia que me había sido ocultada durante décadas. Con cada palabra veía cómo la comprensión se extendía por el rostro de Carlos y cómo la desesperación crecía en el de Miranda. «Miranda», le dijo Carlos cuando terminé de explicar, «¿sabías algo de esto?» Ella no respondió inmediatamente, lo que fue respuesta suficiente. «Lo sabías», continuó Carlos, su voz llena de incredulidad. «Sabías que mamá tenía dinero y no me dijiste nada». Yo no estaba segura. Finalmente admitió Miranda. Solo eran sospechas, investigaciones. No tenía pruebas reales. ¿Sospechas?,
Carlos se volteó hacia mí. Mamá, ¿es verdad lo que estás diciendo? ¿Realmente eres dueña de Synergy Technologies? Saqué mi teléfono y le mostré una foto que había tomado esa mañana. Yo sentada en la sala de juntas de Synergy Technologies, rodeada de ejecutivos, con mi nombre en una placa que decía Paula Pérez, copropietaria y presidenta de la junta. Carlos se sentó pesadamente en una silla. Oh, Dios mío, Miranda, ¿qué hiciste? Hizo exactamente lo que planeó hacer desde el principio, le respondí. Me alejó de la familia para que nunca descubriera la verdad sobre mi herencia. Y cuando eso no fue suficiente, me despidió y me echó de la casa para asegurarse de que nunca hiciera las preguntas correctas. Miranda finalmente estalló. ¡Tú no mereces ese dinero! Tú no hiciste nada para ganártelo. Esa empresa creció sin ti. Tienes razón, le dije con calma. Creció sin mí porque me robaron la oportunidad de ser parte de ella. Porque me mintieron sobre mi propia herencia. Porque tu ambición era más importante que mi derecho a saber la verdad sobre mi padre. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve y me volteé hacia ellos una última vez. Por cierto, les dije, el préstamo que mi padre le dio a Carlos nunca fue perdonado oficialmente. Según mis abogados, con intereses compuestos durante 20 años, ahora asciende a aproximadamente $2.300.000. Estaré esperando el pago. Salí de esa oficina sabiendo que había cerrado ese capítulo de mi vida para siempre. Miranda había apostado todo a mantenerme en la ignorancia, y había perdido. Ahora era mi turno de decidir qué hacer con el poder que acababa de reclamar. 6 meses después de esa confrontación con Miranda, mi vida había cambiado de maneras que nunca había imaginado posibles. No solo por el dinero, aunque eso ciertamente había hecho una diferencia enorme, sino por algo mucho más profundo. Había recuperado mi dignidad, mi valor propio y mi lugar en el mundo. Me mudé a una casa hermosa en las colinas, lejos de la ciudad donde había vivido toda mi vida. Era una casa con ventanales enormes que dejaban entrar la luz natural, con un jardín donde podía cultivar las flores que siempre había querido tener, y con una oficina donde podía trabajar en los proyectos que realmente me importaban. Eduardo se había convertido en mucho más que un socio comercial. Se había vuelto un amigo querido, casi como un hermano mayor que nunca había tenido. Almorzábamos juntos una vez por semana, y él me contaba historias sobre mi padre que me ayudaban a entender mejor al hombre que había perdido tan joven. Tu padre solía decir que el dinero no era importante por sí mismo, me contó Eduardo durante uno de nuestros almuerzos. Decía que era importante por las oportunidades que creaba, por las vidas que podía cambiar para mejor. Esas palabras resonaron profundamente en mí, porque había empezado a entender exactamente lo que mi padre había querido decir. Decidí usar mi nueva posición y recursos para crear algo significativo. Trabajé con los abogados para establecer la Fundación Gastón Pérez, dedicada a ayudar a personas mayores que habían sido abandonadas o maltratadas por sus familias. La fundación proporcionaba asistencia legal, apoyo financiero temporal y programas de capacitación laboral para personas como yo que habían sido descartadas por aquellos que se suponía que las amaran. El primer cliente de la fundación fue María González, una mujer de 70 años cuya familia la había engañado para que firmara la escritura de su casa, dejándola sin hogar. Con la ayuda de nuestros abogados, no solo recuperó su propiedad, sino que también logró que sus hijos fueran procesados por fraude. Señora Paula, me dijo María con lágrimas en los ojos cuando le entregamos las llaves de su casa, usted me devolvió mi vida. Ese momento me confirmó que había encontrado mi propósito real. Carlos eventualmente se divorció de Miranda. Tomó meses, pero gradualmente comenzó a entender la magnitud de las manipulaciones de su exesposa. Me pidió perdón múltiples veces, y aunque el daño a nuestra relación nunca se borraría completamente, logramos encontrar una forma de coexistir pacíficamente. Mamá, me dijo durante una de nuestras pocas conversaciones, me he dado cuenta de que Miranda me manipuló tanto como a ti. Me hizo creer que tú eras el problema, cuando en realidad ella estaba orquestando todo para separarnos. Era cierto, pero también era cierto que él había elegido creer las mentiras de Miranda porque le resultaba más fácil que enfrentar la realidad. Aún así, decidí perdonarlo,
no por él, sino por mi propia paz mental. Miranda intentó demandarme varias veces durante esos meses, alegando que yo había usado influencias indebidas para arruinar su matrimonio. Cada demanda fue desestimada rápidamente y eventualmente sus abogados le aconsejaron que parara antes de que yo decidiera contraatacar. La última vez que supe de ella, había dejado la ciudad completamente. Alguien me dijo que se había mudado a otro estado, tratando de empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera su historia. Era exactamente el tipo de huida que ella me había forzado a mí. La diferencia era que en mi caso había sido injustificada, mientras que en el suyo era una consecuencia natural de sus propias acciones. Un año después de descubrir mi herencia, recibí una invitación inesperada. Era de la universidad local, invitándome a dar una conferencia sobre emprendimiento empresarial y superación personal. La ironía no se me escapó. La misma sociedad que me había ignorado cuando era una conductora de Uber de 65 años, ahora quería escuchar mi sabiduría sobre el éxito. Acepté la invitación, pero no por las razones que ellos esperaban. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Había estudiantes universitarios, profesionales de mediana edad y, sorprendentemente, muchas mujeres mayores que se veían como yo me había visto un año atrás. Cansadas, derrotadas, invisibles. Buenos días, comencé mi presentación. Mi nombre es Paula Pérez y hasta hace un año era una mujer de 65 años viviendo en un motel y manejando Uber para sobrevivir. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Claramente, esa no era la introducción que esperaban de una multimillonaria. Estoy aquí hoy no para hablarles sobre cómo hacerse rico rápidamente, sino para hablarles sobre algo mucho más importante: cómo recuperar su dignidad cuando el mundo los ha descartado. Pasé la siguiente hora contando mi historia completa. Hablé sobre la humillación de ser despedida por mi propia nuera, sobre las noches durmiendo en mi auto, sobre la desesperación de sentir que mi vida no tenía valor. Pero también hablé sobre la importancia de no rendirse, sobre mantener la dignidad incluso en los momentos más oscuros, y sobre cómo a veces las mayores tragedias pueden llevarnos a los descubrimientos más importantes sobre nosotros mismos. El dinero cambió mis circunstancias, concluí, pero no me cambió a mí. Yo siempre tuve valor, siempre tuve dignidad, siempre tuve derecho a ser tratada con respeto. Lo que cambió no fue mi valor intrínseco, sino mi capacidad de hacer que otros reconocieran ese valor. Después de la conferencia, docenas de personas se acercaron a hablar conmigo. Muchas de ellas eran mujeres mayores con historias similares a la mía, abandonadas por familias ingratas, tratadas como invisibles por la sociedad, luchando para mantener su dignidad en un mundo que parecía no tener lugar para ellas. Una mujer en particular me impactó profundamente. Se llamaba Rosa, tenía 68 años y había sido echada de su casa por su hijo y su nuera después de que se lesionara la espalda y ya no pudiera cuidar a sus nietos gratis. «Señora Pérez», me dijo con lágrimas en los ojos, «su historia me da esperanza de que mi vida no ha terminado». «Su vida no solo no ha terminado», le respondí, «apenas está comenzando realmente. Por primera vez va a vivir para usted misma». Esa noche, manejando de vuelta a mi casa en las colinas, reflexioné sobre el camino extraordinario que había recorrido. Un año atrás, había sido una mujer desesperada, durmiendo en un motel y preguntándose si tenía algún valor en el mundo. Ahora era una empresaria exitosa, una filántropa y, más importante aún, una mujer que había encontrado su propósito real en la vida. Miranda había hecho todo lo posible para destruirme, pero al final, sus acciones habían llevado exactamente al resultado opuesto. Al echarme de la empresa y de la casa, me había forzado a tomar ese trabajo de Uber que me llevó a conocer a Eduardo. Su crueldad había sido, inadvertidamente, el catalizador que me devolvió mi verdadera herencia. No sentía resentimiento hacia ella anymore. El resentimiento requiere energía, y yo prefería usar mi energía en cosas positivas. Miranda había recibido exactamente lo que se merecía. Había perdido todo lo que había tratado tan desesperadamente de obtener a través de la manipulación y el engaño. Mientras me estacionaba en el garaje de mi hermosa casa,
Sonreí al recordar las palabras que Miranda me había gritado ese día terrible. Disputa la comida con los perros callejeros. Ahora, esos mismos perros callejeros, las personas abandonadas y olvidadas de la sociedad, eran exactamente a quienes yo dedicaba mi tiempo y recursos. Mi padre había construido un imperio para asegurar el futuro de su familia. Aunque me había tomado décadas reclamarlo, finalmente estaba cumpliendo su sueño. No solo había recuperado mi herencia financiera, sino que había encontrado algo aún más valioso: mi propósito, mi paz y mi lugar en el mundo. En 1900, la venganza más dulce no había sido destruir a Miranda, sino construir una vida tan plena y significativa que su opinión sobre mí ya no importaba en absoluto. Había aprendido que el verdadero poder no viene de tener dinero, sino de saber exactamente quién eres y nunca permitir que otros te definan. Y esa, decidí, era la mejor herencia que mi padre me podría haber dejado.